Sentido económico. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Hola, ¿cómo están? Estamos en Sentido Económico, nuevo boletín, en este caso de Sentido Económico esta semana. Hoy vamos a hacer un recorrido amplio por la última semana de mercados, con cierre en la información disponible en algunos casos hasta ayer y en otros con algunos datitos actualizados en el premarket en el día de hoy, en este día miércoles 29 de abril. Fue una semana de definiciones y también de señales cruzadas. Acá en Argentina el foco estuvo en la licitación del Tesoro que se produjo en el día de ayer, la evolución de la deuda en pesos y en dólares también, el movimiento de los dólares financieros, la dinámica de reservas del Banco Central y las expectativas también por la próxima temporada de balances de las empresas de aquí de Argentina, que están muy próximas y son también de las empresas más importantes que tiene por volumen y por importancia el mercado argentino, que, bueno, al lado obviamente del internacional, es relativamente pequeño. Mientras que en el plano internacional, Wall Street también mostró mayor selectividad con presión sobre tecnología y una temporada de balances también muy exigente. Hoy es un día muy importante, y ahora les vamos a contar. El mercado está pendiente de la decisión también de la tasa de la Reserva Federal, que se presume no tendrá cambios, pero por supuesto con mucha atención en los discursos posteriores, y un nuevo foco de tensión sobre el ecosistema de inteligencia artificial que se dio a conocer en estos últimos días. Y como telón de fondo global, por supuesto, la tensión en Medio Oriente, que volvió a condicionar el petróleo, especialmente después también de la noticia de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, a lo que se suma también un condimento local importante. Hay, bueno, también, por supuesto, declaraciones, porque se está desarrollando en este momento aquí en la República Argentina, más específicamente en Buenos Aires, la Expo EFI, con definiciones de peso, de economistas, de funcionarios, de integrantes del ecosistema de la economía y de las finanzas también, acerca del programa económico, la estabilidad y muchas otras cosas. Así que, bueno, la semana está ordenada por una palabra, podríamos decir que selectividad, tanto a la hora de elegir instrumentos para invertir en lo que tiene que ver con renta variable, en renta fija, en deuda emergente y también en las historias corporativas que el mercado está dispuesto a premiar o no, ¿sí? Así que bueno, un poco de eso va a versar nuestro boletín del día de hoy. En lo que se refiere al mercado argentino, tenemos de todo. Tenemos acciones con saldo semanal negativo y también selectividad por sectores. Dejó una lectura mixta esta semana, ¿sí? Aunque con un sesgo defensivo. El S&P Merval cerró ayer con una suba diaria de 0,12%. Pero cuando se mira el balance de los últimos 5 días, el índice acumuló una baja del 2,4%, lo que muestra que la recuperación puntual, muy leve, además del día de ayer, no alcanzó para revertir la corrección semanal tampoco. El mercado venía también de un proceso de recomposición en varios activos locales y en estos días también apareció una toma de ganancias bastante más visible, con una diferenciación entre sectores y compañías. Medido en dólares, el retroceso fue más fuerte, pasó de la zona de $2.014 el Merval a 1.907, lo que implica una caída aproximada de 5,3 en el periodo, mientras que, bueno, este dato cobra una importancia, porque aún con cierta estabilidad del programa económico y con reservas todavía también en niveles altos para la comparación reciente, la renta variable argentina no quedó al margen de la cautela global
y del reacomodamiento de los precios locales. Dentro del panel líder, el mercado diferenció por sector. Por ejemplo, en la rueda de ayer se destacaron subas puntuales como Cresud, con un avance del 3,01%, Transportadoras del Sur, con una mejora del 2,15%, y también, en este caso, hubo un buen desempeño en papeles vinculados a energía e infraestructura, como Transener, YPF, Central Puerto, Pampa, en distintos tramos de la semana. El caso de Transener merece un párrafo aparte porque en el medio del avance del proceso de privatización, el Estado recibió 3 ofertas por su participación en la compañía. Recordemos que el Estado argentino tiene una importante porción de la propiedad de Transener, que es el operador de alta tensión más importante del país. El consorcio que integran Geneia y Edison Transmisión presentó la mejor oferta, ofertó $356 millones por esa participación que tiene el Estado argentino en Transener. Hubo otros oferentes como Central Puerto, que ofreció 301 millones, y Edenor, que propuso 230. Las 3 ofertas estuvieron por encima de la base del pedido de ofertas, que había sido de $206 millones. Y esto tiene una importancia especial porque Transener transporta más o menos el 85% de la electricidad del país. Opera más de 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión y es una pieza estratégica en lo que tiene que ver con la infraestructura energética argentina. En términos de mercado, la operación funciona también como una señal de interés privado por activos regulados y a infraestructura también crítica en un momento en el que el gobierno trata de avanzar con privatizaciones, concesiones y grandes proyectos de inversión. Así que la lectura de fondo para la renta variable local está o sigue más o menos la línea de que el mercado no está comprando obviamente todo de manera indiscriminada, está siendo muy selectivo, con balances, sectores, marco regulatorio, exposición al tipo de cambio, tasas y posibilidad de crecimiento, lo cual hace más exigente también la selección de activos, ¿no? Y bueno, la próxima gran referencia para el mercado argentino va a ser la temporada de balances del primer trimestre del año 2026. El foco va a estar puesto en las presentaciones que, bueno, tienen como fecha tope en mayo, pero puede que también en algunos casos haya algunas empresas que hagan algunas llamadas para, en este caso, hacer y dar a conocer sus resultados de manera previa. Por ejemplo, BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, aparece con una fecha estimada para jueves 7 de mayo, o sea, todas tienen tope hasta el viernes 8 de mayo. Vuelvo a insistir, habrá algunas de las que se conozcan los resultados antes de esto. Esa es la fecha tope para que la buena parte de las expectativas del panel líder, con resultados esperados para YPF, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, entre otras compañías, den a conocer sus resultados. Obviamente que cada sector va a tener su bemol, por decirlo de alguna forma. Los inversores en energía van a mirar producción, tarifas, márgenes, deuda, inversiones, exposición al tipo de cambio y las perspectivas de exportación, mientras que en bancos el foco va a estar en la evolución de crédito, la mora, que también está pesando bastante en este momento en algunos de ellos, el margen financiero, la rentabilidad y la sensibilidad también a las tasas, en este caso que están impuestas en este momento. En BIMA también la mirada puesta en volúmenes operados, ingresos por servicios, entre otros ítems, ¿no? Punto importante porque los balances empiezan a funcionar como prueba de realidad, en definitiva, ¿no? Después de una fuerte recomposición de precios en diferentes activos de nuestro país, el mercado validará o no si las evaluaciones están respaldadas por resultados y también si las empresas pueden sostener márgenes en un escenario desafiante, de estabilización, de menor inflación, de tasas todavía también altas en términos reales y de cambios regulatorios, mientras que, bueno, la expectativa de los balances puede ser una oportunidad, pero también puede ser una fuente de volatilidad al mismo tiempo. Si los números acompañan, puede ayudar a sostener la recuperación y si decepcionan, el mercado puede volverse aún más selectivo de lo que viene siendo. Y en renta fija, la semana fue más exigente, los bonos en dólares operaron bastante precisos y terminaron con una presión generalizada, en línea con un clima menos favorable para deuda emergente y con una suba del riesgo país que cerró ayer en 582 puntos básicos, tuvo un aumento de 56 puntos en la semana, en términos relativos, pero esto implica una suba de algo más del 10% de los mínimos recientes. Un dato que muestra que todavía, aún a pesar de las compras del Banco Central y con cierta estabilidad
estabilidad del programa económico, la deuda argentina volvió a exigir un mayor premio, ¿no? En la curva soberana, globales y bonares mostraron bajas de entre 0,2 y 0,6% en la rueda de ayer en particular, y en algunos tramos, la presión semanal fue más marcada. El promedio de los soberanos en dólares terminó con una caída cercana a 70 centavos, con varios bonos operando cerca de mínimos intradiarios, mientras que en pesos la dinámica también fue selectiva. El segmento SER, que ajusta por inflación, siguió el tramo corto cayendo alrededor del 0,25%, el tramo largo retrocedió 0,8%. La curva de tasa fija también operó con bajas, en torno al 0,15% en promedio, y algunos datos o algunas muestras de mayor debilidad en los vencimientos más largos, que se dieron cerca del 0,5%. En instrumentos atados al dólar linked, estuvieron más contenidos también, avanzaron un 0,5%, pese al movimiento del tipo de cambio. Y bueno, la lectura de fondo es que el mercado sigue demandando cobertura, pero también siendo a su vez selectivo en cuanto al tema del precio, ¿no? Hay apetito por instrumentos cortos, por liquidez y por tasas atractivas, pero la duración sigue siendo un tema sensible, y esto conecta también con el resultado de la licitación del Tesoro, porque el comportamiento también de la curva en pesos refleja qué tipo de riesgo está dispuesto a tomar el mercado. Corto plazo, sí; duración larga con más cautela; indexación de manera selectiva y cobertura cambiaria en el caso de que el precio compense. Y bueno, ahí ya nos metemos en lo que tuvo que ver con la licitación del día de ayer, que tuvo un rollover positivo, pero siguiendo con la astringencia, digamos, y siguiendo con la absorción de pesos de la plaza. La licitación, fue uno de los eventos centrales de la semana. Finanzas recibió ofertas por 9,19 billones y adjudicó 8,11, con un vencimiento que estaba en torno a los 7,9 billones de pesos, con B larga, lo que implicó un rollover del 102,15% sobre los vencimientos. Dato que permite ver que el Tesoro logró cubrir los compromisos de fin de mes y renovar algo más de lo que vencía, pero en términos de absorción de pesos también fue contractiva, sigue siendo contractiva, mucho más leve a lo mejor que en otras oportunidades, pero la suma o la acumulación también aquí entra a contar. La adjudicación superó los vencimientos por aproximadamente 170.000 millones de pesos, ¿sí? Hubo absorción neta. Así que en definitiva la mayor concentración estuvo en las LECAP S12J6, con vencimiento el 12 de junio de 2026. Ahí se adjudicaron 4,94 billones a una tasa efectiva mensual del 2,10 y una tirada del 28,32. Esta concentración confirma que el mercado sigue privilegiando instrumentos cortos, con rendimiento claro y también bajo riesgo de duración. También se colocaron instrumentos a tasa SER, TAMAR, dólar linked, hard dollar y duales. En SER el Tesoro adjudicó el TZX S8 con vencimiento en septiembre de 2028, de ahí el S8, por 1,04 billones a una tirada del 8,41. Tamar colocó el TMG 28 por 1,03 billones con un margen de 6,90%, y en dólar linked el D30S6 captó 0,16 billones a una tirada de 2,52%. Y los bonos en dólares, ¿sí? El AO27 colocó 350 millones de dólares a una tirada del 5,16%, y el AO28, que es para el siguiente año, fuera ya del mandato de la actual gestión, por otros 350 millones de dólares a una tirada del 8,77%. También se anunció una segunda rueda para estos bonos por hasta 100 millones extra por cada tramo, lo que se convierte también en una nueva fuente de captación de dólares por parte, en este caso, del Tesoro, a los fines de seguir acumulándolos para poder seguir teniendo, en este caso, y seguir acumulando, como dije, dólares anteriormente, con vistas a los vencimientos, ¿no? De importantes vencimientos que hay por delante. También hubo conversiones de títulos: TZB corta 26 por TZB corta 28, TTD 26 por TMF 28, M31 G6 por TMF 28 y TZXD 6 por TZXM 8.
una parte relevante porque muestra que la estrategia, en este caso del Tesoro, tampoco se limita a conseguir financiamientos, sino también a estirar vencimientos e ir administrando de esta forma el perfil de deuda, con lo que, bueno, pasó una prueba importante, también con un mensaje del mercado bastante claro. Sí hay demanda concentrada en instrumentos de menor plazo, con tasa también atractiva y con indexadores que compensan el riesgo. En lo que tiene que ver con el frente cambiario, también la semana dejó una suba moderada de los distintos dólares, ¿sí? El oficial vendedor avanzó cerca del 2,1%, el MEP también subió aproximadamente 2,1%, el CCL aumentó alrededor del 2,6%, mientras que el cripto se movió en torno al 2,3%. El mayorista, el A3500, también acompañó con una suba cercana al 2,1% y cerró el martes ayer en 1404,50, una brecha que siguió contenida, el MEP quedó cerca del 3%. Respecto al mayorista, el contado con liquidación se movió entre el 7 y el 8, según la referencia que se utilice. Para el mercado ese punto es central, porque la brecha sigue siendo una de las señales más observadas también para medir expectativas en cuanto a, bueno, también valuación o revaluación del dólar o devaluación del peso, demanda de cobertura y también una confianza en el esquema actual. El Banco Central cerró ayer con 45.878 millones en reservas y compró 53 millones en el mercado. Observadores del mismo señalan también de que se cerró hace ya también algunos días con reservas netas positivas, ¿sí? A partir de las compras que ha venido realizando el Banco Central, una señal relevante también porque, bueno, que el Banco Central sigue acumulando divisas, aunque a un ritmo más moderado que algunas ruedas previas, es un buen síntoma y la dinámica de reserva sigue siendo una de las variables más importantes también para sostener la estabilidad cambiaria y la confianza en el programa. Así que, bueno, la combinación de tasas en pesos, las compras del Banco Central y la brecha contenida forman parte del núcleo de este esquema, y el gobierno busca que el inversor encuentre más atractivo quedarse en pesos que dolarizarse, ¿sí? Y en este punto justamente hubo una intervención muy interesante en la Expo EFI, ¿sí? Que se está desarrollando en Buenos Aires, que empezó ayer, ¿sí? Y que termina en el día de hoy, y que, bueno, dejó algunas definiciones interesantes para leer el clima económico. Creo que hoy sí lo cierra al Congreso Económico Argentino, que es una de las partes que conforman este evento que es la Expo EFI, el presidente Milei. Ayer estuvo Caputo, ¿sí? El ministro de Economía. Así que, bueno, esto funcionó también como un termómetro del momento político, financiero y de expectativas, este evento. Una de las frases que se destacaron también en el día de ayer fue la de Marina Dal Poyetto, de Cogou, que señaló que el objetivo del gobierno sería hacer perder plata a los que compraron dólares, ¿sí? Para resumir un poco la lógica del actual esquema, ¿no? Con LECAPS rindiendo cerca del 2,5% mensual, una inflación que perforó, bueno, sí, ya en este caso la núcleo, ¿no? Estamos hablando de un 3, algo por ciento, una inflación que para este mes va a ser menor y un tipo de cambio que en algunos tramos incluso mostró apreciación real del peso. La estrategia busca que quedarse en pesos siga siendo más rentable que dolarizarse, ¿no? Tratando de sostener un esquema donde la tasa en pesos, como dije anteriormente, le gane al dólar y a la inflación, y de esta manera se desincentive la dolarización de carteras, se contenga la brecha eventualmente y se refuerce el ancla cambiaria. El riesgo también es que esto exige credibilidad, acumulación de reservas, disciplina fiscal y que la tasa no termine asfixiando la actividad o complicando el crédito, cosa que de alguna manera vino ocurriendo también en cierta forma. Caputo también estuvo en el evento defendiendo el programa económico, lógicamente, insistiendo en el superávit fiscal y buscando mostrar que Argentina tiene una posición más sólida para enfrentar shocks externos, principalmente por su potencial energético. También volvió a poner en agenda al régimen justamente de grandes inversiones, el RIGI, las privatizaciones y las concesiones como motores de una nueva etapa de inversión. También ayer estuvo Federico Sturzenegger participando de este evento, planteando una discusión disruptiva, que es la posibilidad de avanzar hacia una ley que permita a empresas gestionadas íntegramente por inteligencia artificial, ¿sí?
Más allá de los detalles, bueno, el mensaje encaja también con la agenda oficial de desregulación, modernización y simplificación normativa. Y bueno, también preguntas, ¿no?, que empieza a hacerse el mercado respecto de si el ciclo electoral de 2027 puede volver a generar inestabilidad económica. Porque de ahí esa diferencia también entre tasas para un bono en dólares que vence el año que viene y un bono en dólares que vence por fuera del actual mandato de este gobierno, ¿no?, de esta gestión. Y de ahí la advertencia de Horacio Rosati, que es uno de los integrantes de la Corte Suprema, que también estuvo participando de este evento, sobre la creciente judicialización de la política, ¿no?, dándole también la capa institucional al debate, ¿no? La estabilidad no solamente depende de variables económicas, también ya se sabe que depende de reglas que sean previsibles y de un sistema político que pueda procesar los conflictos sin terminar de romper esas expectativas. Así que bueno, ahí está entonces una de las preocupaciones, el programa que quiere seguir anclado en tasa, podría decirse que vino dejando esto de la Expo-EFI, disciplina fiscal y acumulación de reservas, acelerar reformas a través de inversión por parte del gobierno, y el mercado, aunque reconoce avances, sigue mirando el riesgo político e institucional hacia adelante. Y ya para ir redondeando nuestro boletín del día de hoy, te voy contando de que en Estados Unidos la semana también fue intensa. El martes los principales índices cerraron ayer en terreno negativo. El S&P 500 retrocedió 0,49%, el Nasdaq cayó 0,90% y el Dow Jones, el índice industrial, bajó 0,05%. El de Small Caps, el Russell 2000, perdió 0,48%. El dato no pasó únicamente por la baja, sino por la composición. La presión se concentró especialmente en tecnología y en nombres vinculados a la inteligencia artificial. Ayer apareció un reporte de Wall Street Journal que hablaba sobre OpenAI y que, según la información que consignaba, OpenAI no habría alcanzado sus propios objetivos internos de ingresos y crecimiento de usuarios de cara a una eventual salida a la bolsa, porque justamente se anunció de que iba a ser, bueno, la gran oferta inicial, la de OpenAI, que todavía no cotiza en bolsa, ¿sí? Además se indicó que en este caso la CFO de OpenAI habría manifestado preocupación sobre la capacidad de la empresa para afrontar sus contratos si los ingresos no se aceleran. Que por acá pasa una especie, digamos, de nudo central de cuestionamiento hacia todas las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Esto volvió a poner en debate justamente una de esas preguntas centrales: si la inversión en ese sector se va a traducir en ingresos suficientes como para justificar las valuaciones actuales, ¿no? Así que bueno, esto es sensible también para las grandes tecnológicas, porque buena parte del rally de los últimos años estuvo apoyado en la monetización de la inteligencia artificial, la nube, la infraestructura, chips y software corporativo también relacionados con este sector. Y el mapa de ese sector justamente fue el que mostró algunas bajas fuertes en semiconductores y software, compresión en Nvidia, en Broadcom, en Micron sería, y en AMD, mientras que algunos con nombres como Apple y Microsoft mostraron mejor resistencia en determinados tramos de la rueda. La señal general, de todos modos, fue de cautela. Semana que llega a un punto clave porque vamos a tener resultados de Microsoft, de Alphabet, de Meta y de Amazon, que pueden definir el tono de corto plazo para el sector. El mercado no quiere ver solamente ingresos y ganancias, quiere escuchar qué dicen las compañías sobre CAPEX, infraestructura, inteligencia artificial y bueno, y todo lo que ello entraña. En este sentido, hay que señalar de que precisamente en el día de hoy está previsto de que den a conocer nada más ni nada menos, después de que termine la jornada, en el aftermarket, van a estar dando a conocer sus resultados Amazon, Microsoft, Meta y Google o Alphabet, ¿no? Así que bueno, esas 4 empresas, 4 de las 7 magníficas de las empresas tecnológicas, van a estar dando a conocer sus resultados en el día de hoy. Hay que decir, a propósito de esas 4 empresas, que las 4 hoy están mostrando en el pre-market, porque ya está, digamos, hay una preapertura del mercado en este momento vigente, que están dando o están mostrando
una toma de ganancias, ¿sí? Está mostrando cómo se están tomando ganancias a esta hora de la mañana. Hace un momento observábamos un poco esta situación y mirábamos justamente esos números. Veíamos cómo, por ejemplo, los índices en general están mostrando números verdes en el pre-market hasta ahora. Con el S&P en verde, con el Nasdaq, en realidad los ETF de referencia, ¿no? Que tienen a sus subyacentes en los índices. El ETF del S&P 500 en verde, el de Nasdaq en verde, el del Dow Jones no, un poquito levemente en rojo, ¿sí? Y bueno, viendo también cómo están cotizando en el pre-market esas empresas que van a estar presentando resultados hoy. Y vemos que todas, Amazon, Microsoft, también Alphabet o Google y Meta están presentando números rojos. Hay, evidentemente, alguna suerte de toma de ganancias previo a que se den a conocer esos balances. Así que bueno, eso es lo que está ocurriendo en este momento con respecto a estas empresas. Bueno, la temporada de balances también ya vino dejando algunas señales relevantes y ayudó a explicar buena parte también de la rotación sectorial. Coca-Cola, por ejemplo, fue uno de los casos destacados, una compañía, digamos, dentro de lo que tiene que ver con el consumo, una acción que puede ser considerada como defensiva. La compañía reportó ingresos por 12.470 millones de dólares, por encima de lo esperado, y un beneficio por acción de 0,86 dólares, también superior a las estimaciones. Y la acción reaccionó con una fuerte mejora y llegó a avanzar más del 3% durante la rueda. ¿Sí? El mercado valoró la capacidad de la empresa para sostener márgenes y demanda, en un contexto global bastante exigente, mientras que Spotify fue uno de los grandes golpeados. La acción cayó un 12,4% después de presentar resultados que no convencieron al mercado. Así que bueno, ahí se mira no solamente ingresos, sino crecimiento de usuarios, márgenes, monetización, capacidad de sostener la expansión sin que eso implique sacrificar rentabilidad. También Visa presentó números sólidos, ingresos por 11.230 millones de dólares frente a un ingreso esperado inferior, con una mejora interanual del 17%, un beneficio por acción interesante, 3,31 dólares, por encima de los 3,10 que estaban estimados, un volumen de pago que creció en 9% interanual y un volumen transfronterizo que avanzó un 12%. También anunció la compañía una nueva autorización de 20.000 millones de dólares para recompra de acciones. Y bueno, en el aftermarket, después de que se dio a conocer justamente ese resultado, la acción de la tarjeta de lo que es conocido como la tarjeta de crédito Visa, aumentó un 4,9%. También otras firmas sorprendieron, como Starbucks, que también tuvo ingresos por encima de lo previsto, con un crecimiento interanual del 9%, también superando lo que tenía que ver con el esperado de beneficio por acción, también ventas comparables globales de más 6,2%, superando por el doble la expectativa, también elevando su guía anual de ganancias y guidance a un rango de 2,25 dólares, de 2,25 a 2,45 por acción, ¿sí? Así que bueno, en el aftermarket también ayer el papel de Starbucks avanzaba un 4,65%. Bueno, otras empresas como General Motors también con una lectura mixta, que estuvo con un ingreso por debajo del esperado, pero el beneficio por acción fue muy por encima de las estimaciones. Y una sorpresa positiva de más del 40%. Y en energía, bueno, y acá entra el tema de esta época, ¿no? Que es el petróleo. BP, la empresa petrolera, tuvo ingresos por 52.260 millones, superando esas expectativas, un beneficio por acción también muy por encima de lo esperado, y en un contexto, obviamente, del petróleo en alza por las tensiones geopolíticas y este tipo de resultados con suma sensibilidad al sector energético. Bueno, hubo otras empresas también que presentaron balances, que en algunos casos superaron expectativas de ganancias por acción,
pero con reacciones de mercado diferenciadas. Así que bueno, los balances que están dejando también su mensaje, muchas empresas siguen mostrando capacidad de superar expectativas, pero también el mercado está exigente, no alcanza con ganar por poco, ¿no? Y bueno, uno de los ejes más fuertes de la semana fue el petróleo, obviamente sigue siendo desde hace bastante tiempo, desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, que volvió a levantar temperatura previa al vencimiento de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Bueno, ahora últimamente la Casa Blanca reactivó gestiones para acercar posiciones, aunque bueno, Teherán también hizo su ofrecimiento que en este momento no está siendo aceptado por la gestión de Donald Trump, en definitiva, así que desde los dos sectores el discurso se endureció. Se dejó trascender desde Estados Unidos que no necesariamente se va a buscar prolongar el alto el fuego, mientras que Irán también rechazó negociar bajo presión y pidió dejar su programa nuclear por fuera, y en paralelo se sigue mirando con mucha preocupación el estrecho de Hormuz, que es una zona crítica para tránsito global de energía, ¿sí? Así que bueno, a este contexto se sumó esta noticia de impacto que tuvo que ver con el preanuncio, porque esto va a ser ahora dentro de algún tiempo, de que Emiratos Árabes va a salir de la OPEP y de la OPEP más a partir del 1 de mayo, ¿sí? Bueno, ya, en realidad. Una decisión que sorprendió al mercado porque, bueno, mete un poco de ruido en cuanto al tema de la coordinación del bloque petrolero. En un momento de tensión geopolítica, cualquier quiebre dentro de la arquitectura de la oferta global puede amplificar esta volatilidad. Además, bueno, también se mostró fuerte volatilidad, como dije anteriormente, en las subas diarias superiores al 3% en lo que tiene que ver con los distintos tipos de petróleo. Observamos, por ejemplo, cómo el Brent está subiendo casi un 3,7%, están más de $108 el barril a esta hora que estamos haciendo este boletín, mientras que en lo que tiene que ver con el petróleo norteamericano, el WTI también está mostrando una suba de 4,3%, de más del 4,3%, ubicándose casi en $104 el barril. ¿Sí? Así que bueno, lamentablemente esta volatilidad que continúa manifestándose y operando este commodity como termómetro geopolítico, ¿no? Encareciendo la energía, también teniendo como consecuencia eso, porque puede complicar la desinflación global, ¿sí? Y porque presiona a bancos centrales que todavía no quieren declarar terminada la batalla contra la inflación, y porque afecta de manera distinta a países importadores y exportadores de energía. Y ahí estamos nosotros, ¿no? En donde tenemos una posición argentina particular frente a este escenario, porque por un lado puede verse afectada con mayores costos energéticos en algunos segmentos, aumentos de combustibles, pero por otro lado también tiene una lectura doble, teniendo en cuenta el potencial exportador también relevante a partir de Vaca Muerta, de infraestructura energética y proyectos vinculados al RIGI, ¿sí? Así que bueno, también en el día de hoy se van a conocer unas cuantas cosas importantes en lo que tiene que ver, y en esta semana, con las cuestiones vinculadas a las tasas, ¿sí? Hay reunión de la Fed, se espera que mantenga la tasa sin cambios, lo que sería el homólogo a nuestro Banco Central. La probabilidad de mantenimiento de tasas está descontada, pero se verá el mensaje que dará Jerome Powell, que está casi de salida de la presidencia de la Fed, que dirá sobre la inflación, el empleo, la actividad, el petróleo, las condiciones financieras. En ese aspecto, los bonos norteamericanos mostraron rendimientos al alza. La tasa de 10 años cerró cerca de 4,35, mientras que la de 2 años cerró cerca de 3,84. El spread, la diferencia, la brecha entre ambos tramos quedó en torno a 51 puntos básicos. El índice que mide el dólar frente a una canasta de monedas, que es el DXY, también tuvo un avance moderado y se ubicó cerca de los 98,6, 98,7 puntos. Un movimiento que no fue extremo, pero que muestra que el dólar conserva algo de demanda defensiva en un entorno de petróleo alto. Tasas en pausa y también cautela global, mientras que el oro tuvo una fuerte caída también en el transcurso de esta semana, con un retroceso ayer de casi más de 1,9%, lo que puede entenderse también como una toma de ganancias, recomposición del dólar, mientras que el índice de volatilidad terminó con una suba ayer del 1,11%, el VIX, el B y latina sería X en este caso,
que en el momento en el que estamos comentando todas estas informaciones, nos muestra en este caso de que el índice de volatilidad está, a ver cómo está, porque se está resistiendo. Hoy está levantando, ¿sí?, a $18. La idea es que, bueno, para mayor tranquilidad esté por debajo de 15 y está más 1,23 en el día de hoy. Así que, bueno, después de esta semana, varios puntos abiertos. Otro tema también es que el Banco de Japón va a estar dando a conocer su decisión sobre tasas. Hay una batería de anuncios próximos bastante importantes en lo que tiene que ver con indicadores económicos. En el día de hoy, sin ir más lejos, bueno, habrá anuncio de tasas también por parte de otros bancos. Como dijimos también, decisiones en torno a este tema sobre lo que tiene que ver con tasas de interés por parte de, como te dije, el Banco de Japón, que es un lugar a donde van en búsqueda también de apalancamiento algunos sectores, ¿no? Recuerden ustedes que hace un par de años, año y medio aproximadamente, fue que el Banco de Japón, bueno, de repente subió las tasas y en definitiva hizo que todo el mundo empiece a crujir un poco, ¿no? Así que bueno, el Banco de Japón ayer ajustó sus proyecciones macroeconómicas, recortó la previsión de crecimiento para el año fiscal 2026 a 0,5% desde el 1,0% y elevó la perspectiva de inflación core hasta 2,8% desde 1,9%. Así que bueno, ese reposicionamiento también cobra peso en un contexto donde el carry trade, global, tiene una relevancia, ¿sí? Así que bueno, veremos también qué decisión toma con respecto al tema de la tasa. Así que bueno, un panorama general de lo que vino siendo entonces el mercado en el transcurso de los últimos días. Bueno, en definitiva, las decisiones que tomen los bancos centrales, las reservas federales, en particular en Estados Unidos, los balances de las grandes tecnológicas, el petróleo y por supuesto también en Argentina mirando reservas, cada tipo de cambio, licitaciones, rollover y todo lo que venimos comentando. Así que de esta manera atravesamos esta semana, ¿sí?, en la que vino transitando el mercado, siempre todos con el telón de fondo, como decíamos más temprano, de lo que es el conflicto en Medio Oriente. Así que bueno, este fue el boletín de novedades económicas y financieras de Sentido Común en esta semana. Sentido Económico. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando sus flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido Económico.